Funciones. Esto es algo que hemos estado mirando durante estos días en los videos de YouTube o en las guías que hemos visto. Una función, vamos a poner acá, para conocer lo que es una función, vamos a poner un color acá, tenemos que conocer el concepto de conjuntos. Un conjunto es un grupo de algo. Un conjunto es, por ejemplo, una bolsita, vamos a poner. Acá, por ejemplo, tengo un conjunto donde va a estar, no sé, el 1, el menos 5, y etcétera. Ese es un conjunto. Entonces yo voy a decir ya, mi conjunto, que le voy a poner un nombre, por lo general los conjuntos tienen nombre, se va a llamar conjunto A, este es mi conjunto A, y tiene el 1, el menos 5 y el número pi. El número pi está porque puede ser cualquier número, es solo un ejemplo. Entonces, en este conjunto yo voy a tener números. Entonces, para saber lo que es una función, ¿por qué necesitamos saber qué es un conjunto? Es porque una función va a ser una relación entre dos conjuntos. Entonces, acá tengo un conjunto A y puedo tener muchos conjuntos. Por ejemplo, puedo tener un conjunto B, que va a ser otro conjunto donde va a haber una estrella, un corazón y una nube, por ejemplo. O puedo tener otro conjunto C, donde va a haber un menos 7, una carita feliz y no sé, un árbol. Entonces, esos son tipos de conjuntos. Tengo varios conjuntos. Ahora, en matemáticas, probablemente lo veremos solo con números o letras. Entonces, una función, vamos a poner acá la definición. Una función es una relación entre dos conjuntos. ¿Ya? ¿Cómo una relación entre dos conjuntos? Bueno, la función lo que va a hacer en realidad va a ser que yo voy a tener un conjunto acá, que va a ser mi conjunto A. Acá tengo un conjunto A. Y tengo yo unos numeritos acá. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a tener unos números que van a ser el 1, el 2, hasta el 10, por ejemplo. Y voy a tener otro conjunto que va a ser mi conjunto B. Ahí, donde hay otro número. Entonces, en este conjunto, yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener el número 3, el número 4, hasta el número 12. ¿Ya? Entonces, una función, ¿qué es lo que va a hacer? Una función va a ser como una micro, por decirlo de alguna forma, donde voy a poner un número y ese número lo va a transformar en otro número. Lo va a llevar de un conjunto a otro, como pasar de un pueblo a otro. Entonces, esta función, por lo general, tiene nombres como f de x, g de x o cualquier letra de x. Entonces, voy a tener un número que está acá y este número que está aquí, y yo a través de la función lo voy a pasar a un numerito que está acá. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Porque esta función está dada por una ecuación, por decirlo de alguna forma, donde va a haber una x. Por ejemplo, yo quiero una función ahora que, ¿qué va a hacer esta función? Esta función va a llevar el 1 y lo va a transformar en un 3. Va a llevar el 2, lo va a tomar y lo va a transformar en un 4.
va a llevar todos estos numeritos y lo va a llevar al otro conjunto, y al 10 lo va a transformar en un 12. ¿Cómo va a ser esta función? Esta función va a ser f de x va a ser igual a x más 2. ¿Cómo esa es nuestra función que lleva todos los numeritos desde el conjunto A hasta el conjunto B? Bueno, ¿por qué? Porque yo voy a tener, por ejemplo, veamos con el 1. Voy a tener el número 1 y voy a tener f, reemplazamos en el x, va a ser 1 más 2. ¿A cuánto eso es igual? A 3. Entonces, fíjense, el 1, este 1 yo lo tomé y lo reemplacé en la función. Dije, ya, este f me va a llevar todos los numeritos a este de acá. Entonces, voy a tomar esa x y la voy a cambiar por un número de este conjunto. Por cualquiera. Entonces, ahora yo tomé el 1 y dije, ya, si yo el 1 lo paso por esa función, me va a dar 3. ¿Se cumple esto? Claro, porque del 1 pasa al 3. Eso es lo que va a hacer una función. Me va a transformar los números. Entonces ahí está el 3. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo f de 2, por ejemplo? Vamos a escribir f de 2. Entonces yo cambio, ¿cuál cambio? Cambio esta x. Siempre voy a cambiar la x. 2 más 2, que es el mismo 2 que estaba ahí ese, y este es el que tomé del conjunto. Este es el que yo tomé de A, del conjunto A, y este es el que estaba en la función desde antes. Recuerden que esta es nuestra función. Entonces va a decir, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Entonces ahí tenemos el resultado. Ahora, por ejemplo, veamos con el 10. F de 10 va a ser 10, porque recuerden que reemplazo en el X, más 2. ¿Y eso cuánto me va a dar? 12. Eso es lo que es una función. Toma un numerito y lo transforma en otro. Entonces yo, de este 10 que tenía en el conjunto A, llego a este 12 que tengo en el conjunto B. Me transforma el número desde el conjunto A hasta el conjunto B. Entonces, ¿cómo se ve ese diagrama que acabamos de ver más de cerca? Lo voy a escribir acá el diagrama. Entonces yo tenía el conjunto A, estaba la función f de x, y llegaba al conjunto B. Yo transformaba los números de este conjunto, los transformaba para acá. Entonces ahora viendo eso más de cerca, por ejemplo, en A nosotros teníamos el número 1, el 2, el 3, vamos a ir haciéndolo de 1 hasta el 10. Ese era nuestro conjunto A. ¿Y qué hacíamos? Nosotros aplicábamos la función f de x, que era igual a x más 2. Y cuando hacíamos eso, llegábamos al conjunto B, que era 3, 4, 5, hasta el 12. Lo voy a poner en otro color para que se vea que son diferentes. Entonces tenía estos dos conjuntos al principio yo, que no tenían ninguna relación. Pero cuando le aplico esta transformación a los números del conjunto A, entonces sí hay una relación. Porque yo voy a transformar un número, por ejemplo el 1, para que llegue a este valor. Eso es lo que hacemos con las funciones. Entonces,
Acá hay una flechita, ¿verdad? Que pasa así, así conjunto B. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos haciendo aquí F de 1 y con este numerito nosotros vamos a reemplazar acá. Entonces tomamos un número de acá, que esto se llama el dominio. Tomamos un número del dominio de nuestro primer conjunto y lo reemplazamos en X. Lo vamos a reemplazar aquí. Y acá, en todas las X que yo encuentre, yo reemplazo el numerito del dominio. Ahora estoy tomando ese y lo reemplazo en la función. Entonces me va a quedar f de 1 igual a 1, porque reemplacé la X, más 2. ¿Y cuánto me da eso? 3. Entonces ahí me da ese numerito que tengo acá. Ahora con el 2 vamos a tener f de 2 porque estamos reemplazando en la X, recuerden. Ahora tomamos este número y lo reemplazamos acá. Y me va a dar 2 más 2 igual a 4. Y ahora nos da este numerito de acá. Ahora vamos por el número 3 y estamos haciendo exactamente lo mismo. Solamente reemplazar en el X. Se me va a quedar 3 más 2 igual a 5. Y ahí me dio este numerito de acá. Y así lo podemos hacer con todos los números hasta que llegamos al 10. Entonces, f de 10 va a ser igual a 10 más 2 igual a 12. Me dio este numerito de acá. Entonces, fíjense que esto es como una abreviación para decir que hicimos todas esas operaciones. Tomamos el 1, lo reemplazamos en la función y nos dio este resultado. Tomamos el 2, lo reemplazamos en esta función y nos dio este resultado. Tomamos el 3, lo reemplazamos en la función y nos dio ese resultado. Con todos los demás podríamos haber hecho lo mismo, con todos los demás que están aquí entre medio, desde el 3 hasta el 10. Y al final tomamos el 10, lo reemplazamos en nuestra función y nos dio 12. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿cómo se llama este conjunto? Que podríamos llamarle como el conjunto de los resultados, porque esos fueron los resultados que nos dio. Este conjunto que tiene a los resultados se llama recorrido. Recuerden que es el dominio, el A es el dominio, que van a ser los números que yo reemplazo en mi función. Y este va a ser el recorrido, que son los números que me dieron de resultado cuando yo reemplacé. Fíjense que vamos a ponerlo con otro color. Que este número es el mismo de acá. Este número es el que yo tengo acá. Este número es el que yo tengo acá. Y así con todos los números entre medio. Entonces eso es lo que está pasando. Yo estoy transformando. Tomo este número, el 1, lo reemplazo y se va a transformar en un número de este conjunto de acá. Eso es lo que es una función. Entonces para esta semana, lo que les voy a enviar va a ser una guía donde van a tener que solamente hacer este procedimiento de funciones. O sea, reemplazar y ver qué números pertenecen al dominio y al recorrido. Recuerden que los números que yo voy a reemplazar en la función son el dominio y los resultados que me dan son el recorrido. Solamente eso. Muchos saludos, espero que estén muy bien. Por favor, si tienen alguna duda, pregúntenme. Esto va a quedar en YouTube para que ustedes puedan consultarlo todas las veces que sea necesario. Y recuerden lo más importante, cuídense mucho, no se estén arriesgando en esta fecha, en esta época. Y eso, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Cualquier duda, les repito, por favor, me preguntan.